Si nos preguntamos por qué las iglesias cristianas en Europa presentan un declive progresivo y constante y por qué han llegado a tener un papel residual en el espacio público de la sociedad, las explicaciones podrían ser múltiples y variadas. Pero lo cierto es que nuestra labor pastoral se desarrolla en un contexto de minoría cognitiva. ¿Qué significa eso? Que las iglesias cristianas se han convertido en pequeñas comunidades que a veces constituyen un mundo aparte al resto de la sociedad. El problema es que en este contexto el crecimiento se impone como una necesidad, pero no todo vale para estimular este crecimiento. No pocas iglesias han sucumbido a estrategias de marketing, formas de manipulación emocional o cultos de entretenimiento para hacer crecer los números. A mi juicio, el problema fundamental es que la fe cristiana se ha convertido en un reducto para algunos aspectos y determinados momentos de nuestra vida, pero el resto de nuestra vida se rige por la misma lógica que el resto de la sociedad. No hay nada diferencial. Por ello se impone recuperar una perspectiva de la fe cristiana abarcadora de toda la realidad. Como cristianos, desde nuestra perspectiva de fe, tenemos algo que pensar o que decir o que actuar en cada uno de los aspectos de la realidad en la que habitamos. Una visión comprensiva de lo que Dios está haciendo en el mundo y a lo largo de la historia. Para ello, debemos recuperar la narrativa de la Escritura y comprender el Evangelio como una respuesta abarcadora de sentido. Las iglesias cristianas nunca deberíamos habernos dejado seducir para reducir el Evangelio a ser un mensaje religioso con cabida solo para la mañana del domingo, ni tampoco a convertirlo en un mero pasaporte para el cielo. Los textos de esta mañana nos muestran que el Evangelio tiene que ver con quién gobierna en el mundo y cómo lo hace. Si tuviéramos que definir el Evangelio, ¿qué diríamos? ¿Cómo lo haríamos? Aunque a muchos pueda sorprender, el llamado a arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesús como un Salvador personal, que es como muchos en el ámbito evangélico definirían el significado del Evangelio, en realidad es una distorsión moderna del Evangelio. Tiene una parte de verdad esta afirmación, pero no es toda la verdad, incluso se falsea parte de esa verdad. Ahora es lo que vamos a ver a continuación. El Evangelio no tiene que ver, como digo, con un Salvador individual o personal, si entendemos lo personal en un sentido restrictivamente individual, sino con un Salvador cósmico. Y ahora veremos qué significa esto. El Evangelio no tiene que ver solo con una salvación individual, sino con una salvación de la creación en su totalidad. Nuestra tradición protestante nos ha enseñado fidelidad a la escritura y al ejercicio de una lectura fiel a la narrativa bíblica. Y esto nos obliga constantemente a reaprender nuestra comprensión de lo que es el Evangelio y a definir o redefinir o depurar esa comprensión si consideramos, si descubrimos que no es lo suficientemente fiel a la escritura. El texto de la visión de Daniel opone, frente a una serie de imperios monstruosos que han tenido lugar en la historia, la figura de un hijo de hombre. Esta expresión, de manera básica, significa ser humano. Un ser humano frente a imperios monstruosos parece una temeridad o un imposible. Pero la visión de Daniel ve a este hijo de hombre venir sobre las nubes hasta llegar a la presencia de Dios. A este ser humano se le concede poder, honor y reino, dice el versículo 14 del capítulo 7 del libro de Daniel. Se le inviste como un rey que gobierna sobre todos
los pueblos, naciones y lenguas, bajo un reinar que no tendrá fin. El libro de Daniel se escribe en un contexto de dominación, de dominio del imperio seleucida, que fue el heredero del imperio de Alejandro Magno. Un contexto de persecución y de crisis para la fidelidad al Señor. Pero la pregunta es, ¿quién llegará a ser este rey? Esta es la pregunta que va recorriendo cada una de las páginas del Antiguo Testamento en la medida en que se va prometiendo la llegada de un rey futuro. En la siguiente lectura, la del Evangelio de Juan, tenemos el encuentro de Jesús con Pilato, el gobernador romano de la provincia de Judea. Tenemos aquí, por tanto, el contexto del gobierno de otro imperio diferente al del libro de Daniel. Pilato actuaba como un poder delegado de Roma. Allí, el emperador era señor y salvador del mundo y tenía su propio evangelio. César era quien traía la paz y la prosperidad al mundo. Nadie podía oponerse a Roma. La pregunta de Pilato a Jesús es clara. ¿Eres tú el rey de los judíos? Lo único que podía preocupar a Roma era que alguien que pretendiera ejercer un poder o un reinado sin su permiso, sin el permiso de Roma. Las acciones y las enseñanzas de Jesús sobre el reinar de Dios solo podían entenderse como una amenaza al poder reinante del imperio si Jesús pretendía encarnar ese reinar. Por lo tanto, la preocupación de Pilato es, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús había hablado de sí mismo como aquel hijo del hombre del que hablaba el libro de Daniel. Y como ya hemos visto, no es una manera inocua de hablar sobre alguien. Los estudiosos judíos asimilaban a ese futuro rey, al Mesías, que encarnaría el reinar de Dios, esta figura del libro de Daniel. Podemos ver aquí, una vez más, que no está en juego una fe privada, para mí solo, en mi casa, en mi iglesia, ni una fe individual para conseguir una salvación para escapar del mundo e ir al cielo. Por el contrario, lo que aquí se está poniendo encima de la mesa es si Jesús es ese rey que trae el reinar de Dios y por tanto se opone al reinar de César, como también nos habla el propio Evangelio de Juan en una escena previa a la cruz. Jesús, con su perspicacia habitual, le pregunta sarcásticamente a Pilato si eso se le ha ocurrido a él, cosa que por otro lado es bastante improbable, o se lo ha sugerido a alguien. La respuesta de Pilato, un tanto condescendiente, equivale a decir, ¿a mí qué me importa? Estas son preocupaciones de los judíos, son los tuyos los que te han denunciado. Y la respuesta de Jesús es, mi reino no es de este mundo. Claro, esto se ha entendido a lo largo de la historia del pensamiento cristiano en muchas ocasiones, se ha entendido tradicionalmente que lo que Jesús está diciendo es que su reino tiene que ver, no tiene que ver con este mundo porque tiene que ver con el cielo. Vámonos al cielo porque aquí lo terrenal no tiene valor, no tiene importancia. Podemos prescindir de ello. Sin embargo, esa es una comprensión equivocada de lo que la narrativa bíblica nos está contando. El reinar de Jesús no es de este mundo porque no es asimilable al reinar habitual de reyes y emperadores. Es lo que el propio Jesús les enseña a sus discípulos. Los reyes, los emperadores se hacen valer imponiéndose sobre los demás. Pero no será así entre vosotros, le dice Jesús a sus discípulos. El que quiera ser el primero será el último. El que quiera tener una posición de preeminencia tendrá que servir a los demás. Por lo tanto, el reinar de Jesús no es de este mundo porque no es asimilable al reinar habitual de reyes y emperadores y a su manera de hacer las cosas. Además, la concepción bíblica, nosotros no vamos a Dios, sino que Dios viene a nosotros. La iniciativa siempre es de Dios, no solamente como oferta de salvación, sino como consumación también de la salvación. Es decir, no solamente como paso previo para que nosotros creamos, sino para que Dios complete la realidad, nosotros no vamos a Dios.
sino que Dios viene a nosotros. O dicho de otra forma, nosotros no vamos al cielo, sino que el cielo viene a nosotros. Que el reino que encarna Jesús no sea de este mundo significa que el reinar de Dios viene a nosotros desde el cielo. Pilato, sin terminar de comprender lo que Jesús dice, insiste en aquello que solo a Roma puede inquietar. Pero, ¿eres tú el rey? Muy bien, todo eso está muy bien, pero ¿eres tú el rey? Las palabras de Jesús en la versión de la palabra son, soy rey, como tú dices, tú lo has dicho, en la versión Reina Valera. Esta es la misión, el propósito y la verdad que Jesús encarna, que es lo que dice a continuación en el versículo 37. Jesús, para esto he venido al mundo, para declarar esta verdad, para encarnar esta verdad. Yo soy el rey, como tú dices. Muchas de las presentaciones modernas del Evangelio no son capaces de comprender que esta escena encarna de manera magistral la esencia del Evangelio. Frente a Roma, el poder que está dominando el mundo, Jesús encarna un reinar diferente. Es más, es el poder romano delegado en Pilato el que está reconociendo a Jesús como rey. También lo tenemos en el Evangelio de Marcos, allí a los pies de la cruz, como el centurión romano dice, este es el verdaderamente el Hijo de Dios. Es la misma declaración. Jesús es el rey. Y claro, es un contrasentido, porque el texto está jugando con esta con esta doble significado, con este doble sentido de la expresión, ¿no? Tú lo has dicho, no lo he dicho yo, lo dices tú. Roma proclama que yo soy el verdadero rey. No es Jesús el que se autoproclama rey. Nunca se dice a Jesús a sí mismo que Él es el Mesías, sino que en los evangelios siempre tenemos que otros dicen de Él que es el Mesías, Él es el Hijo del Hombre. Pero claro, ya hemos visto lo que eso significa allí en Daniel. Roma declara que Jesús es el Rey. El Evangelio consiste en que Jesús es Rey. En los libros de los Hechos constantemente se nos dice que el mensaje que están transmitiendo los primeros discípulos, los primeros cristianos es Jesús es el Mesías, Jesús el Mesías que es Jesús. Constantemente ese es el mensaje. Y esto no significa otra cosa que Jesús es Rey. Allí también, en el libro de los Hechos, en muchos lugares, bien, están llegando estos cristianos trastornando la sociedad porque dicen que hay otro rey, Jesús. Se cumple así aquella promesa del libro de Isaías acerca del Evangelio. Esa promesa que tenemos allí en Isaías capítulo 52, versículo 7, que es el Evangelio, que por fin Dios viene a reinar entre su pueblo para transformar toda su creación en una nueva creación. Este es el mensaje central del libro de Isaías. Pues ahora, con Jesús, Dios está encarnando en rey o su condición de rey por medio de Jesús. El reinado de Dios, el reinar de Dios, el reino de Dios está llegando por medio de Jesús. Claro, sé que muchos no comprenderán esto como el Evangelio, pero eso es porque la narrativa bíblica se ha oscurecido, porque hemos perdido el sentido de la narrativa bíblica. Y por eso uno de nuestros grandes énfasis es recuperar ese sentido narrativo de la historia bíblica. El texto de Daniel nos habla de un ser humano al que se le da el poder de reinar sobre el mundo mediante un reinar duradero. El texto del Evangelio de Juan nos dice que ese ser humano que encarna ese reinar distinto a emperadores y reyes es Jesús. Y ahora el texto de Apocalipsis viene a redondear la comprensión de la dimensión de la realeza de Jesús. Ahora no es Daniel el que tiene una visión del cielo, sino que es Juan. En esa visión, tras la resurrección, Jesús es reivindicado como rey, como aquel rey que gobierna sobre toda la tierra, al igual que teníamos en aquella visión de Daniel. Sin embargo, la manera en que ejerce el poder, el rey que es Jesús,
es la del amor y la de la liberación. Un rey que nos ama siendo rey. Un rey que ejerce su gobierno por medio del amor y que en condición de ser rey y porque es rey de toda la realidad, de todo el universo, está en condiciones de perdonar nuestros pecados. Cualquier rey en el mundo antiguo podía perdonar las ofensas que se cometieran contra él, contra su corona, contra sus leyes. Podía perdonar esos pecados. Jesús, como Rey soberano de todo el universo, de toda la realidad, de toda la creación, está en condiciones de perdonar nuestro pecado. Antes dijimos que una disolución moderna del Evangelio era reducirlo a una salvación individual de nuestros pecados individuales para ir al cielo. Pero que contenía una parte de verdad, esa afirmación, pero que no era toda la verdad y que en cierto modo estaba distorsionando la verdad central. Ahora comprendemos a qué nos referíamos. Podemos comprender que el perdón de los pecados forma parte del Evangelio, pero no lo es todo. El Evangelio es que Dios reina por medio del Rey Jesús. Este es el Evangelio, el anuncio fundamental. Y porque Jesús gobierna sobre todo el mundo, está en condiciones de perdonar nuestros pecados. El gobierno de Jesús supone la transformación del mundo y también la transformación de nosotros por medio del perdón de nuestros pecados, que forman parte de esta transformación. Pero es solamente una parte de un cuadro mucho mayor, que es que Dios está transformando el mundo, porque está reinando por medio de Jesús en él. El reinar de Dios por medio de Jesús tampoco es un reinar solitario, sino que hace recuperar la vocación inicial dada al ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, de participar y de encarnar su reinar sabio y justo, como veíamos ayer en Génesis. Y esto es lo que hace Jesús. Pero además, con su gobierno, con ese gobernar sobre el mundo, permite restaurar esa imagen y semejanza de Dios en el propio ser humano, en nosotros, haciendo que aquellos que le prestan fe, es decir, fidelidad y lealtad, como el rey que es, ahora ya no gobernamos nosotros, no gobierna César, ahora gobierna Jesús el rey, ahora tenemos que prestar lealtad no a César, no a nosotros mismos, no a nuestro yo, sino a él. Y por tanto, una vez que hacemos esto, participamos de su reinar en el mundo. Antes decíamos que el dicho de Jesús de que su reinar no es de este mundo no debe entenderse en un sentido escapista, sino como que el reinar del Dios viene a este mundo. En esta visión de Juan, esto queda mucho más claro. Jesús, como el Rey del universo, viene entre las nubes, versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis. La imaginación escatológica de muchas iglesias evangélicas han convertido esta imagen en una venida literal para llevarse a la iglesia de regreso al cielo. Sin embargo, eso no tiene que ver con lo que la Biblia nos dice. Jesús viene del cielo porque según la visión de Daniel, aquel Hijo del Hombre fue primero al cielo. ¿Para qué? Para ser reivindicado por Dios como el Rey del universo. Ahora, este Rey, que ya ha sido reivindicado en su resurrección y en su ascensión, viene al mundo a ejercer su reinado. Por eso viene en las nubes. Y eso hace referencia a que César, no a una venida literal, sino a que César, el emperador romano, gobernaba desde Roma, pero había ocasiones que podía visitar otra ciudad del imperio. Eso era anunciado con anterioridad para preparar esa visita. Y cuando el emperador estaba cerca, no entraba solo, sino que una comitiva salía de la ciudad, salía para recibirle y acompañarle en una entrada triunfal a la propia ciudad. Y ese es el trasfondo sociocultural de esta mención a esa venida de Jesús,
que como Rey del universo, Jesús en la resurrección y en la ascensión ha sido entronizado como el Rey del universo y ahora viene a nosotros, cuya venida se está anunciando previamente, para que lo podamos acoger como mereces, pero no para marcharse después, llevarse a la iglesia al cielo, sino para ejercer su reinar en el mundo. Y eso es lo que significa esta visión. Aquel que abarca la totalidad de la realidad. En la cultura hebrea, para hablar de la totalidad, no hay una palabra, sino lo que se hace es tener expresiones que hacen referencia a ese todo por medio de mencionar los extremos. Entonces, aquel que abarca toda la realidad, aquel que es la A y la Z, el alfa y el omega, el principio y el fin, la primera letra y la última del abecedario, aquel que abarca toda la realidad viene definitivamente a nosotros. Esto no es lo que está diciendo, nos está diciendo el pasaje de Apocalipsis. Como dijimos, nosotros no vamos a Dios, Dios viene a nosotros por medio de Jesús. Ahora que estamos a punto de entrar en el tiempo de Adviento, que ya la semana que viene entramos, aquí tenemos el centro de dicha celebración. ¿Qué celebramos en el Adviento? Aquel que es, que era y el que está a punto de llegar. Versículo 8 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dios está activo en el mundo, en el presente, el que es, como estuvo activo en el pasado, el que era, y como lo estará en el futuro, el que está a punto de llegar. Es más, no es que el que está a punto de llegar, es el que con su venida genera, produce, emerge ese futuro, crea ese futuro, el que está a punto de llegar. Él está viniendo a nosotros por medio de Jesús para completar con su reinar la transformación del mundo como nuevos cielos y nueva tierra. Porque Dios viene a nosotros por medio de Jesús. Como nuestro Rey, debemos prepararnos para recibirle. Y esa es una preparación activa. Así que, en primer lugar, somos llamados a reflexionar sobre el gobierno de este Rey, que viene a traer amor, fe y esperanza al mundo. Reflexionemos sobre esto. Porque Jesús es el Rey del mundo, los demás poderes que pretenden gobernar el mundo son relativizados y también nuestra adhesión a ellos. Veo con frecuencia muchos cristianos que prestan su adhesión a otras lealtades, a veces igual que a Jesús, y otras ocasiones incluso por encima de Jesús. Cuidado con esto. Somos, por tanto, llamados a tener fe en Él, al reconocerle como nuestro Rey y como el Rey de todo el universo. Porque Jesús es nuestro Rey y su reinar es un reinar de amor y de perdón, nos sabemos amados y perdonados, no violentados ni sojuzgados. Así que somos llamados a vivir bajo ese amor y ese perdón de Jesús, el Rey. Y porque esta fidelidad y esta fe que confía nos hace participantes de su reinar en el mundo, somos llamados a que nuestras acciones y nuestras palabras reflejen su gobierno de amor y de perdón. Que así sea.